Bienvenidos a este recorrido por la palabra de Dios, versículo a versículo. Soy el pastor Juan Carlos Segovia y juntos vamos a sumergirnos en las Sagradas Escrituras. Prepárate, Biblia en mano, corazón dispuesto y mente abierta porque comenzamos este viaje. La Biblia, versículo a versículo. Ahora vamos a entrar en el propio tabernáculo, en el lugar santo. Ya se va poniendo la cosa más interesante y más misteriosa porque vamos viendo que el camino se está estrechando y nos vamos acercando a la presencia de Dios. Por lo tanto, vamos descubriendo cada vez lugares con tesoros más preciosos, con materiales más exclusivos, porque conforme uno se acerca a Dios, todo va cambiando de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo excelente. Así que vamos a este lugar santo y vamos a ver el plano donde estamos situados. Hemos visto, como hemos dicho, todo lo exterior y aquí están los dos muebles del patio y vamos a ponernos dentro del lugar santo. Y por supuesto todo empieza por la puerta. Ahora estamos en la puerta del tabernáculo. Muy bien, dice Éxodo 26, 36, 37. Para la entrada harás una cortina azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harás 5 columnas de acacia revestidas de oro. Bueno, estamos ya en la puerta. Estuvimos viendo la semana pasada, si no recordamos mal, lo que son las tablas, lo que son las dimensiones del tabernáculo, lo que eran las 4 cubiertas, pero ahora vamos a empezar desde la puerta para entrar. Y tiene unas peculiaridades que son el color de cada una de las telas que conforman la puerta. Todo eso tiene un porqué. Y vamos a ir paso a paso, porque ya sabemos que la puerta siempre es Cristo. El tabernáculo tiene 3 puertas y cada una es diferente. La primera puerta vamos a ver que es amplia y tiene 5 codos de alto y 20 de largo. La puerta grande llama e invita a todos a entrar. Es verdad que Cristo dice que la puerta es angosta, es pequeña. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero los llamados son muchos. Así que la puerta del patio está llamando a todos. Muchos son los llamados. Y aquí está la puerta amplia, pero ahora la puerta del lugar santo es más estrecha, pero más alta. Y eso tiene una connotación. La primera invitaba a entrar y decía, venid. Dice la palabra, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo haré descansar. Pero la segunda es mucho más restringida, porque no es venir, es servir. Y ahí ya el número de personas que están consagradas, preparadas y disponibles para esto se convierte en muchísimos menos. De hecho, hay una estadística por ahí que dice que el 20% hace el 80% del trabajo y el 80% de la iglesia hace el 20%. O sea que la mayoría no sirven de una manera adecuada, pero una minoría es la que está más consagrada y es la que está, de alguna manera, accediendo a ese lugar santo. Porque, como dice el refrán, el que sirve, sirve. Muy bien, esta puerta del lugar santo es cuadrada. Son 10 codos de largo y 10 codos de alto. Ya sabéis que el 10 representa el servicio, ¿verdad? En todas las áreas del reino de los cielos. ¿Y qué es lo que hay dentro? Pues vamos a ver. Primero, Mateo 7,14 dice que el único acceso a Dios es Cristo. Cristo es el camino, es la verdad, es la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Él es la puerta estrecha, es el camino angosto. Él es la vida eterna. Y fijaros lo que dice Mateo 7,14. Cuán estrecha es la puerta, y angosto o empinado y difícil el camino que conduce a la vida. Pocos son los que lo hallan. La puerta se va estrechando y aquí vemos en la ilustración dos tipos de puertas, ¿verdad? Una que es la que lleva a la vida y otra la que lleva a la muerte.
¿Hacia dónde va una? Una va camino de perdición. Espacioso y amplio es el camino que lleva a la perdición, pero angosto, como dice, el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Esa puerta del servicio, de la consagración, es verdad que está hablando de la vida eterna, pero es un recorrido que nos va conduciendo a esa vida. Y poco a poco se va vislumbrando el final del camino. Así que Cristo sigue siendo las tres puertas. La del atrio, la del lugar santo y la que veremos en la clase siguiente, la del lugar santísimo. Y esa puerta estrecha indica siempre consagración. Muchos están dispuestos a servir, pero realmente no están disponibles. ¿En qué sentido? Cuando nosotros vamos a usar un cacharro de cocina, dispuesto está, pero ¿está disponible? ¿Está limpio? ¿O está deteriorado? No se puede usar cualquier cosa de cualquier manera. Dios no va a considerarnos para el servicio si no estamos bien preparados. O por lo menos medianamente preparados. Bien preparado no está nadie nunca, porque estamos en proceso de construcción. Pero por lo menos dispuestos y medianamente disponibles para que Él pueda usarnos para su gloria. Dice Marcos 10, 43, 45. Quien quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Porque el Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Aquí lo que indica es que en este lugar santo se entra para servir, no para estar. Tú puedes estar en el patio, puedes alabar, contemplar, y ahora te encuentras que para entrar en el lugar santo lo que necesitas es disponerte para servir. Y muchos están pensando que el ministerio te legitima para ser grande en el reino de los cielos. Pero no es el ministerio, es el servicio que hagas. Es el estar disponible para lo que Dios te diga. Es que seas fiel a lo que se te ha convocado. Entonces tú puedes ser un pastor malo, pero un diácono bueno. ¿Por qué? Porque el pastor no está haciendo su función y el diácono sí. Así que no se trata solamente de la posición, sino de la fidelidad en el servicio. Y eso es lo más importante. Y la prueba nos lo dio Jesús de que vino para servir y dar su vida en rescate. Él no vino a ser servido. De hecho, todo lo que hizo fue dar, dar, dar y dar. ¿Y qué recibió? Nada. Se quedó solo, sufrió el tormento más terrible por amor a los demás. Es verdad que después él ha recibido la gloria y la honra que merece y que él está muy gozoso con su iglesia. Sí, nos portamos bien. Y hemos dicho que había 4 telas en la entrada. Una cortina de azul, uno de púrpura, otro de carmesí y otro de lino fino. ¿Y por qué? Las 3 puertas tienen las mismas telas. ¿Y eso qué significa? Pues mira, hermano, las telas están hablando de Jesús de nuevo, de distintos aspectos de su persona. Mira lo que dice Juan 6:3. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Aquí se indica el azul, que representa la divinidad, el reino de los cielos, que su origen está en el cielo y que él vino precisamente de allí. Luego está mostrando su deidad. Hoy día que se desacredita mucho a Cristo, se le considera cualquier cosa menos lo que es Dios, la Biblia habla claramente que Jesús es el Hijo de Dios y que viene del cielo directamente. Así que el azul siempre representa la divinidad. Pero hoy el púrpura representa la realeza. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Luego el púrpura está hablando no de su origen, el púrpura está hablando de su función. Él es el rey, él es el gobernador, él es el dueño de todo, es el que manda. Todo pertenece a él. Dice en la palabra que todo fue hecho por él y para él. Así que todo es de Jesucristo. Y la esposa, que es la iglesia, se casará con él. Por lo tanto, lo que sea de Cristo será de la esposa. Ese es el privilegio que sin merecerlo y sin haberlo trabajado hemos recibido por la gracia del Padre y el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué es el rojo? El más evidente, ¿verdad? Es su sacrificio. Cristo nos amó
y se entregó por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios para olor fragante. La sangre es importantísima en la Biblia, porque la sangre es la vida del ser. Y esta sangre de Cristo representa el precio que tuvo que pagar para cubrir, expiar nuestra falta, que ya veremos en el propiciatorio del arca que estaba puesta. Esa sangre era imprescindible, judicialmente hablando, representa el pago y el precio. La sangre representa la vida de una persona, esa persona ha dado toda su sangre, toda su vida, para que la Iglesia la tenga también. Por lo tanto, ese rojo siempre representa el sacrificio de Cristo en esa cruz. El lino fino es de color blanco. ¿Y qué representa? Dice Hechos, vosotros negasteis al santo o al puro y al justo, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El blanco representa la pureza de Jesús, la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Pero Él vino del cielo, se mantuvo puro en la tierra y volvió al cielo, por méritos propios. Nadie le obligó, Él dijo, yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. Así que el que no cometió pecado, fue hecho pecado por causa de nosotros. Porque hay mucho más que el pecado, ya lo hemos dicho en otras clases. Está la transgresión y está el mal que mora en nosotros. El pecado es simplemente la consecuencia del origen. ¿Cuál es el origen? Que en nosotros mora la malicia. Está insertada en nuestra naturaleza caída. Todavía no nos hemos despojado de ella. Por eso hay que derramar sangre en el patio por nuestros pecados, en el lugar santo por las transgresiones que hagamos y en el lugar santísimo por nuestra naturaleza caída. Conforme nos vamos acercando a Dios, hay que seguir derramando esa sangre. ¿La de quién? La de Cristo. Porque no hay otra sangre aceptable para el Padre. Bendito sea el nombre de Dios. Muy bien, pero esa entrada tenía parte de 4 tipos de telas que representaba la naturaleza completa de Cristo. Tenía 5 columnas. Y esas 5 columnas eran de madera de acacia, como hemos dicho, muy abundante en el desierto y muy dura y resistente ante el frío, ante el calor. Y están recubiertas de oro. Vamos a hacer un recordatorio porque ya hemos hablado de ello. Jesús, dice Hebreo 1:3, es el resplandor de su gloria, la misma imagen de su ser. O sea que el que ve a Cristo está viendo al Padre. El Padre habita en luz inaccesible, nadie puede llegar a Él, nadie puede entrar en Él. Pero el que ve al Hijo, ve al Padre. ¿En qué? En esencia, en su naturaleza, en su carácter, en su forma de vivir. Todo recuerda a Él. El que ve a Cristo, ve al Padre. Es el resplandor de su gloria. La misma imagen de su ser o de su sustancia. Y además es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que esas 5 columnas, o la columna en sí, es la que sostiene el edificio, las cortinas. Y aquí está mostrando que Cristo es la columna de la iglesia. Se dice que Cristo es la piedra angular. ¿Qué era la piedra angular en un edificio de los de antes? Era una piedra que se ponía en una esquina y a partir de ahí se edificaba toda la casa. ¿Por qué? Porque esa piedra que estaba bien recta hacía el lado derecho y el lado izquierdo y no se podía separar o no se podía desviar. Era la viga maestra, también para arriba, o sea que todo se edificaba en torno a esa piedra angular que estaba en una esquina. No se puede edificar sin Cristo. Él es la columna de la iglesia y cualquiera que quiera servir tiene que estar atento a lo que Cristo le diga por medio de su Espíritu. Si nosotros no oímos al Espíritu, haremos, pero no conforme a la voluntad de Dios, ni para agradarle, sino a nosotros mismos. Así que se puede servir sin amar, pero no se puede amar sin servir. Muy bien, y son 5 las columnas. ¿Os acordáis que representan esas 5 columnas? La dependencia de Dios. ¿Cuántas piedras cogió David para matar a Goliat? 5. ¿Cuántos libros tiene la Torá, la ley que Dios le dio a Moisés?
5. Todo es lo que Dios da al hombre y que muestra que el hombre depende de Dios. Cristo dependía de Dios para todo. Dice el texto, no puedo hacer nada por mí mismo. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Y decía, yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que oigo al Padre, eso digo. ¿Qué significa? Dependencia absoluta. Por lo tanto, cuando ya estaba allí en el huerto de los olivos, en esa noche tan dramática, creo que ha sido la noche más terrible de la historia de la humanidad, y allí estaba diciendo, Padre o Abba, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Dependencia de él, obediencia, fidelidad. ¿Qué es lo que él como hombre deseaba? Escapar de un tormento, porque él no era masoquista. A él no le gustaba sufrir, porque como hombre nadie quiere sufrir. Pero era necesario pasar por ahí para obedecer a su padre, honrarlo y redimir a la humanidad. Así que el padre le dijo, hijo, no hay otra forma. Así que él respondió, pues no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Para que veamos que Cristo fue tentado porque podía ser tentado. Algunos dicen, no, como Cristo es Dios, las tentaciones para él no supusieron ningún problema. Claro que sí. Fue tentado con las mujeres, seguro. Tentado con los insultos. Tentado con el hambre. Tentado con el sueño. ¿Cómo él no iba a querer dormir cuando tenía sueño? Cuando el sueño te puede. Tú te duermes, pero en el momento que el Padre te reclama y te dice, hijo mío, búscame, él vencía siempre. Porque él tenía su cuerpo a su disposición. Y eso es lo maravilloso de Cristo. No sea lo que yo quiera, sino lo que tú. 5 columnas. Dependencia de Dios. Y la madera de acacia representa la humanidad, tanto de Cristo como la nuestra, ¿verdad? Cristo Jesús, o Jesús Cristo, existiendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Existiendo en forma de Dios, maravilloso. Se despojó a sí mismo. Y algunos se equivocan, hay alguna herejía donde dicen que se despojó de su divinidad. Imposible. ¿Cómo Dios va a dejar de ser Dios? ¿Cómo Dios va a dejar de tener esa naturaleza y de tener todo el poder, todo el conocimiento, toda la presencia? No puede. Ahora, lo que sí puede es dejar de usar sus capacidades. Dios podía hacer todo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía que venir como hombre para mostrarnos a nosotros cómo debemos de vivir. Y por eso todas las tentaciones que él sufrió, las sufrió como nosotros, teniendo esa inclinación a hacerlas. No porque tuviera tendencia a hacer lo malo, sino porque su cuerpo, que era débil, le pedía dormir cuando tenía sueño, le pedía comer cuando tenía hambre, le pedía huir del sufrimiento porque el cuerpo duele cuando es dañado. Él soportó todo. Y por eso se hizo semejante a nosotros y nos puede decir, vivid como yo he vivido. Y nosotros le damos las gracias por habernos dado ejemplo. Y bueno, cubierta de oro estaba esa columna, esas 5 columnas, ¿verdad? Que representa la divinidad de Cristo. Ahora, Padre, glorifícame tú al lado de ti mismo, con la gloria que tenía junto a ti antes de existir el mundo. Me encanta Juan. Me encanta el Evangelio de Juan, porque es, primero, el más personal, el que te explica por qué dijo lo que dijo y te habla de la trascendencia divina de Cristo. Habla de cosas de cuando Él no estaba en la tierra, de cuando no existía nada, Él ya existía. Con la gloria que tenía junto a ti, Padre, antes de que existiera el mundo. Ya Dios existía, ya Cristo estaba con Él y estaba en plena armonía. Así que desde yo no sé cuándo, en la Trinidad ya estaba pensado todo. Solo que no había llegado el momento. Y en este momento se culmina el misterio del Evangelio, que fue escondido y revelado a los que le aman. Muy bien, entramos en el lugar santo. Ya estábamos dentro. Y mira, lo primero que nos encontramos es una mesa. Se llama la mesa de la presencia.
¿Por qué? Porque estaba ante la presencia de Dios. Dice, harás una mesa de madera de acacia, de 2 codos de largo, 1 de ancho y 1,5 de alto. La recubrirás de oro puro y le harás una moldura de oro alrededor. Y ante mí pondrás el pan, eso está hablando el Señor, ante mí pondrás el pan de la presencia sobre la mesa perpetuamente. Una cosa interesante. ¿Qué significa esta mesa? ¿Qué significan los panes? ¿Por qué medía 2 de largo, 1 de ancho, 1,5 de alto? ¿Por qué había que estar poniendo el pan perpetuamente? Vamos a averiguarlo. Primero las medidas. El 1, dice el Señor, Dios uno es. La unidad de Dios es infranqueable. Quizás a nosotros nos cuesta tanto porque nosotros estamos divididos. Dividido entre lo que quiere nuestro espíritu, entre lo que quiere nuestra carne, entre lo que quiere nuestra alma, dividido en la iglesia por distintos pareceres, divididos en la familia porque hay discursos, discusiones, peleas, divididos en los trabajos. La división fue fruto del pecado. De hecho, nada más pecar Adán y Eva, ya se indispusieron, porque Adán le echó la culpa a Eva. Fue Eva, la mujer que me diste. O sea, se enfrenta a la mujer y se enfrenta al mismo Dios, Adán. En el momento que peca empieza a dividir. ¿Por qué? Porque cuando la naturaleza cae, lo único que importa es yo. Y eso rompe y mata la unidad con otros. Sin embargo, la Trinidad es una unidad indestructible, inseparable, organizada en una armonía sublime, suprema. No podemos comprenderlo hasta que estemos arriba. Lo más parecido a eso que hay somos nosotros, y tenemos disociaciones, altibajos. Bueno, están las personalidades múltiples, están las bipolaridades dentro de una sola persona. ¿Cómo puede ser que una persona esté en un estado y de repente esté en otro? Porque no hay ni un acuerdo. Porque el mundo trae personas desequilibradas que son más desequilibradas en el proceso de la vida. Así que cuando decimos que Cristo es uno y que Dios es uno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos cuesta comprender cómo 3 pueden ser uno indivisible. Pero lo creemos por fe, lo empezamos a experimentar porque si la Iglesia permanece unida después de 2000 años es por el milagro del Espíritu Santo. El misterio del matrimonio es ser uno, mujer con hombre. El misterio del nuevo nacimiento es ser uno con Cristo. El que se une a Cristo, un espíritu es con él. Pero si yo tengo un espíritu y Cristo tiene su Espíritu Santo y los dos se unen, pues ya no son 2 espíritus, es uno. Maravilloso. Así que el 1, que es la anchura de la mesa, representa esa unidad indestructible que es la que Dios quiere. El 2 representa la divinidad de Cristo. El doble de la unidad representa el todo, el colmo, el máximo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Todo está en él, ¿verdad? Y el 1,5 no es ni 1 ni es 2. Es una medida que, según los comentaristas, dicen que es la medida necesaria para que sea accesible a nosotros, pero que también esté ante la presencia de Dios. ¿Qué ven a decir? Que es Cristo, el que está en medio, el que hace posible que entre nosotros y Dios se establezca esa unidad. Así que Cristo hace una mesa que sea accesible para nosotros. Dice que nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios, o el Hijo único, que está en el seno del Padre, Él lo reveló. Está dentro del Padre. El Hijo vive con el Padre. No es alguien extraño que tiene que preguntarle al Padre. No, es que están integrados. Es una relación, es una comunicación que lo más favorecido es lo que veremos en el cielo, ¿verdad? Este pan de la presencia es maravilloso porque representa también a Cristo. Y tú dirás, no es muy pesado, no es una aliteración volver a hablar de Cristo en todos los elementos. Es que sin Cristo se acabó. Sin Cristo no existe nada. Y sin Cristo no se sostiene nada. Pero es que sin Cristo no hay esperanza de seguir adelante. Seguimos con una naturaleza caída. Por lo tanto, Cristo lo es todo para la Iglesia. Evidentemente,
Yo hablo con el Padre. ¿Por qué dijo Cristo? Padre nuestro. ¿A quién hay que hablarle? Hablarle al Padre, si Cristo nos lo dijo. ¿En el nombre de quién? Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Por medio de quién? Del Espíritu. La Trinidad está implícita y el orden establecido. No obstante, si hablamos con el Espíritu Santo, con el Padre hablamos, porque es su Espíritu. Si hablamos con el Hijo, con el Padre hablamos. El que honra al Hijo, honra al Padre. Por lo tanto, Cristo es también ese pan de la presencia de Dios. Y dice Juan 6:51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, de nuevo. Algunos dicen, no, Cristo no era consciente de quién era hasta que murió. Cristo fue consciente, con 12 años ya era consciente de quién era. Fue al templo y cuando María y José lo encuentran y le medio regañan, él dice, pero ¿no sabéis que tengo que estar en las cosas de mi Padre? Con 12 años era plenamente consciente, evidentemente no tenía la madurez como hombre que con 30, pero él era consciente de quién era y la revelación que él tenía no es la nuestra. La comunión que él tenía con el Padre era superior. ¿Por qué? ¿Porque ya es excepción de personas? No, porque nosotros todavía tenemos una naturaleza caída. Pero Cristo es puro. Siendo hombre sigue siendo perfecto, aprobado para entrar en la presencia del Padre. Y dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. El pan que yo daré por la vida del mundo es mi carne. Cuando esto lo dijo, se escandalizaron las multitudes y dejaron de seguirlo, ¿verdad? Pero está hablando de que no hay que comer su carne, lo que hay es que recibir su salvación, su muerte y resurrección. Eso es comer su carne, es leer la palabra. Él es el verbo de Dios. La Biblia representa al verbo de Dios. El verbo es el que habla de parte del Padre. Todo lo que Cristo tenía que decir, porque el Padre se lo dijo, está en la palabra. Así que comer de la palabra es comer de la Biblia. Y tenía una moldura de oro, que era para que el pan no se cayera. Dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Entonces decimos, claro, es que entonces tenía ventaja, porque sus ángeles lo iban a guardar, pero es que el enemigo lo iba a atacar. Y él como hombre, ¿qué ventaja tenía? Él necesitaba el Espíritu Santo, los ángeles como nosotros. ¿Qué posibilidad tenemos con un ser espiritual tan poderoso como Satanás? Necesitaba esa cobertura. Él no estaba viviendo como Dios. Como Dios, ¿qué problema iba a tener? Ninguno. Pero como hombre, él necesitaba la protección del Espíritu Santo y por supuesto que los ángeles lo cubrieran. Nosotros tenemos ángeles que nos están sirviendo. El problema que tiene el mundo es cuando busca a esos ángeles para intimar e idealizar y adorar. Los ángeles son consiervos como nosotros. Ahora mismo tienen más poder que nosotros, pero nosotros tenemos más dignidad que ellos, más autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros somos la esposa del jefe, de Cristo. Ahora, que nadie se enaltezca diciendo, oh, somos superiores a los ángeles, por la gracia de Cristo, porque no hemos hecho nada para ser superiores en autoridad. Así que cuando estemos en el cielo, los ángeles estarán a nuestro servicio, aunque en el cielo nosotros estaremos para servir, porque el grande que sirva a los demás. Así que esta moldura de oro también, que representa a Dios, ¿verdad?, protegía a Cristo. De hecho, Satanás le anuncia esta promesa del Padre a Cristo como diciendo, tírate del templo porque escrito está, mandará a sus ángeles acerca de ti que te guarden para que tu pie no tropiece. Y le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Qué bonito. Me encanta la sabiduría de Cristo. Por eso, cuando dice que en Cristo está todo el conocimiento espiritual y físico y toda la sabiduría, la mejor forma de ponerla en práctica, me quedo sorprendido y maravillado. ¿A quién vamos a seguir? Sino aquel que tiene todo el conocimiento, toda la inteligencia y toda la sabiduría. También había, aparte de la mesa de la presencia, había una menorá de oro. Bueno, ¿qué es menorá? Menorá es la palabra hebrea de candelabro. Menorá significa literalmente el que sostiene las lámparas. Eso es una menorá.
y es un candelabro, ¿verdad? El candelabro que vemos ahí tiene 7 brazos y las lámparas son esas vasijitas donde está el aceite con la mechita que produce esa llama, ¿verdad? Pues el candelabro o la menorá de oro tiene también una representación importantísima. De hecho, es la única que estaba hecha de oro macizo. Ahí no había madera de acacia, no hay humanidad ahí, solo divinidad. Dice, harás un candelabro de oro puro. Dice, un bloque macizo y a martillo lo perfilará, o sea, como si fuera un mármol. O sea, algo purísimo y denso. De 6 brazos, 3 a un lado, 3 a otro, más la caña de en medio, que son 7. Harás también sus 7 lámparas y colocarás estas lámparas para que alumbren hacia adelante. ¿Qué es lo que había adelante? La mesa de la proposición. La única luz que había en el lugar santo era la que producía el candelabro. Y ya sabéis que las 4 cubiertas que tenía el tabernáculo evitaban que el sol entrara de ninguna manera. Aquello era completamente oscuro. Así que la única luz que había allí venía de la menorá. ¿Qué es esta menorá? Mira lo que dice Apocalipsis, que estaba el trono de Dios y ve Juan 7 espíritus que estaban delante del trono. Y que estos espíritus están por toda la tierra. Y tú dices, ¿son 7 espíritus? ¿O es un espíritu que se manifiesta a través de 7 cualidades? Efectivamente, Isaías nos da la clave en capítulo 11, versículo 2. Reposará sobre él, dice la profecía, sobre Cristo, y aquí dicen 7 cosas. Dice, espíritu de Yahvé, espíritu de conocimiento, espíritu de inteligencia y espíritu de sabiduría. Espíritu de consejo, espíritu de poder y espíritu de temor de Yahvé. O sea que lo que Isaías describe es conforme a lo que Juan ve en Apocalipsis. Los 7 espíritus de Dios es el Espíritu Santo, porque el 7 no es simplemente una consecución numérica, sino la plenitud. Es el Espíritu perfecto, es Dios. Es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu del Padre. ¿Para qué está el Espíritu Santo en el lugar santo? ¿Cuál es la función de él? Dice la palabra que lo primero que hace el Espíritu es revelar la Biblia. Dice Juan 14, 26. Os enviaré el ayudador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre. Trinidad de nuevo. Él, el Espíritu, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Y dice en otro texto que el Espíritu Santo no buscará gloria personal, sino que hablará de él. Por eso es tan importante entender que en una iglesia donde solamente se habla del Espíritu Santo y se ha quitado a Cristo, no es el Espíritu Santo el que está hablando, sino el espíritu inmundo. Cuando el Espíritu Santo habla, no habla de sí, habla de Él. Y aquí lo dice, Él os enseñará las cosas que yo os dije, Él hablará de mí, Él glorificará su nombre. Por lo tanto, Cristo debe ser el centro. Cuando Cristo es el centro, el Espíritu Santo reina. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso está el candelabro delante de la mesa de la proposición. Porque la mesa está llena de pan. Y Cristo es el pan de vida, el verbo de Dios. Y hay que comer de él. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda a comprender ese pan para comerlo. Si no entendemos, pasa como la parábola del sembrador, que cae en el camino y como no profundiza porque la tierra está apelmazada, llegan los pájaros o el diablo y se lo llevan y lo borran. Sin embargo, nosotros que somos de buena tierra, sí comemos de esa palabra, sí nos alimenta y sí penetra en nuestro corazón para que dé fruto. También dirige la oración. Dice Romanos 8:26. El Espíritu ayuda nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene. De hecho, yo muchas veces estoy orando, Señor, dirige mi oración. Orando esto, orando lo otro, pero, Dios mío, no quiero que el guión lo ponga yo. Pon el guión de mi oración tú.
Y me ayuda el Señor a redirigirme y a centrarme. Y cuando el Espíritu te dirige, la oración es mucho más fluida, es mucho más edificante y no te cansas. Dice que el Espíritu intercede con gemidos incomprensibles, ¿no? Así que el Espíritu nos ayuda a comprender la palabra para comerla y también a orar como conviene. Sin el Espíritu Santo en esa habitación había oscuridad. Sin el Espíritu Santo en nuestra vida ni entendemos la palabra ni oramos como conviene. Estaremos, como dice, pedís y no recibís, porque oráis mal para gastar en vuestros deleites. Y no necesariamente es comprar cosas, sino satisfacer nuestros propios deseos. Eso no es muy interesante. ¿Qué más había allí, aparte de la mesa de la presencia y del candelabro macizo, que, como ya sabéis, es de oro puro porque representa al Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo no es como Cristo, no tiene naturaleza humana, ¿vale? Y el altar de incienso, digamos que cuando tú entras en el templo, o en el lugar santo, a tu derecha tienes la mesa de la proposición, a tu izquierda tienes el candelabro, y más adelante, justo en la puerta donde está el velo, ahí está el altar de incienso, más profundo. Harás un altar para quemar incienso, lo harás de madera de acacia. Aquí viene de nuevo la naturaleza humana de Cristo. Aarón quemará incienso aromático sobre él. Hay una fórmula para hacer este incienso, ¿verdad? Que Dios dijo y dijo, el que lo reproduzca ciertamente morirá. El incienso es un símil de la oración. Lo que está hablando es qué humo agrada a Dios, qué olor es fragante para Él. Y hace falta pureza, santidad, consagración, generosidad, amor. Son elementos necesarios. Entonces no se puede reproducir humanamente, sino por instrucción divina. Cuando el Espíritu está dentro, nos convertimos en autorizados para derramar ese incienso en la presencia de Dios. Entonces sí somos olor fragante. Apocalipsis 8:3 dice, llegó otro ángel y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos, en el altar de oro delante del trono. Fijaros, estamos en Apocalipsis, estamos ya al final de los tiempos, estamos ya en la gran tribulación, y mientras en el cielo ocurre esto, y la construcción del tabernáculo fue 4.000 años antes, pues justo 4.000 años o 3.500 años después se reproduce la escena del altar. En este caso está el altar fluyendo solo, que son las oraciones nuestras de intercesión, de adoración, y el ángel viene y dice que le fue dado mucho incienso para unirle a las oraciones, para fortalecer. Dice la palabra que Cristo intercede por nosotros, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Esas son las oraciones que vienen del cielo. Ese incienso no viene de la tierra, viene del trono de Dios. Así que Jesús nos está ayudando a interceder ante el Padre. El Espíritu Santo nos está ayudando. En el cielo no necesitaremos intercesores. En el cielo ya estaremos purificados y en la presencia de Dios no habrá enemigos, no habrá barrera. Ahora mismo todavía tenemos la barrera. Vivimos en un mundo donde el pecado arrecia y donde el diablo establece su fortín y nos ataca. Por lo tanto, necesitamos que esas oraciones se unan a las nuestras. Necesitamos que el Espíritu Santo interceda, que Cristo clame, apelando a su sangre. Padre, sí, Juan Carlos es pecador, Juan Carlos ha fallado, Juan Carlos merece la muerte segunda, pero yo morí en la cruz por él. Y mi sangre lo ha derramado, por lo tanto es justificado. Y el Padre dice, aceptado, inocente. Y eso es lo que se produce cada vez que pecamos. Porque antiguamente, antes de que Cristo muriera y resucitara, el diablo acusaba a los hijos de Dios, al pueblo de Israel, y el Padre tenía que decir, merecen la muerte. ¿Pero por qué no los mataba? Porque se hacía el ritual del Cordero, que era una representación de lo que 1500 años después iba a ocurrir. Por lo tanto, Cristo, con carácter retroactivo, es vigente para todos los que vivieron antes que Él y han podido librarse de la muerte por la sangre preciosa de Jesús. Y dice, en este último apartado que vamos a ver, el servicio en el lugar santo. ¿Qué se hacía allí? Hemos visto los muebles y lo que representan, pero ¿qué hacen allí
los sacerdotes, porque ahí podían entrar tanto los sacerdotes como el sumo sacerdote. Pues 3 cosas, o 4. Mantienen encendida la menorá, ahora vamos a ver con más detalle. Renuevan los panes de la presencia, queman incienso y derraman sangre. ¿Qué significa esto? Primero, limpieza y reposición. Que te traigan, dice Dios a Moisés, que te traigan aceite puro de oliva para que la lámpara arda continuamente. Acordaros que el Espíritu Santo no puede ser contristado, no puede ser apagado. Dice la palabra, no entristezcáis el Espíritu. Una forma física de decir es mantener siempre con aceite la lámpara. Aarón y sus hijos la mantendrán en la presencia de Yahvé, que está en el lugar santísimo. Las vírgenes sensatas es lo que nos recuerda esto, ¿verdad? El reino de los cielos es como 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron al encuentro del esposo que es Cristo. 5 eran prudentes porque tomaron aceite en las vasijas. Por la mañana limpiaban el candelabro y las mechas y por la tarde reponían el aceite. Santidad y adoración. Santidad y llenura del Espíritu. Sed llenos del Espíritu Santo. Lo que estas mujeres sensatas hacían era llenar su candelabro en la presencia de Dios. Eran llenas del Espíritu Santo. Por eso cuando las insensatas fueron a pedirle, no podían compartirle. Porque el Espíritu que me llena a mí tiene que llenarte a ti, pero yo no puedo darte del Espíritu porque es una función divina. Dios obra, se extiende o se contrae en función del estado de esa persona. La persona decide. No podemos compartir, sino lo que podemos es buscar la presencia y llenarnos nosotros. Y ser modelo para que otros imiten a Cristo a través de nosotros. Y la quema de incienso. Aarón quemará incienso aromático sobre él cuando prepare las lámparas. Primero, el Espíritu Santo tiene que iluminar. Y ahora sí puedo orar, porque el Espíritu me va a ayudar a orar como conviene. Es incienso perpetuo delante de Yahvé. Y dice el Salmo 141:2, mi oración está aquí como incienso en tu presencia, decía David. Mis palmas elevadas como ofrenda de la tarde. Todos son símiles, ejemplos de lo que tenemos que hacer. Tú puedes montar tu tabernáculo en tu casa, poner el candelabro, la menorá, poner el pan de la proposición, el altar de incienso. Pero lo que Dios te está diciendo es, cumple la función que estos instrumentos tenían, que era, pégate al Espíritu Santo, lee la palabra, come de Dios e intercede por los santos y por tu propia vida. Lo podemos hacer sin tener ese mobiliario, porque nosotros ahora tenemos no las sombras de lo que va a ser, sino la luz plena. Y es importante que aprovechemos ese privilegio. Y el pan de la presencia, ¿qué hacían? Los sacerdotes colocarán sobre la mesa en 2 filas, como eran 12, pues serían 2 panes, uno sobre otro, 6 y 6. En 2 hileras, en presencia de Yahvé, por eso es la mesa de la presencia o el pan de la presencia. De Sabbat en Sabbat, que no de sábado. No, tiene que ser el sábado, disculpa, Sabbat es descanso, es reposo y no es mi sábado. Pero cuando tú confundes el Sabbat con mi sábado, pues tienes que hacer el sábado el día de reposo. No, Cristo nos dijo que celebráramos el Sabbat. Además, está en la ley moral, está en el decálogo, en las 10 palabras, en los 10 mandamientos, guardará el Sabbat. Luego hay que guardar un día especial, que también podemos caer en la trampa de perderlo, un día de consagración especial. Y en ese día, Aarón y sus hijos comerán el lugar sagrado. Es decir, ellos entrarán el Sabbat, cogerán los 12 panes, es una torta para cada tribu, Cristo es alimento para todos, lo apartan y lo renuevan con pan fresco, que lo han traído. Y ese pan se lo van comiendo durante los 7 días restantes, todos los sacerdotes, porque tú piensas que eran panes densos, y eran 12, y estamos hablando que al principio era Aarón y sus 2 hijos, no se podían comer de golpe todo aquello, entonces tenían 7 días para comerse el pan, pero se lo tenían que comer solos, los sacerdotes, y en lugar santo. No podía entrar la familia, no podía entrar nadie. Lo que viene a decir es que Dios busca para ser comido consagración.
Y que la comida hay que comérsela en lugar sagrado, no en un lugar inmundo. Y nosotros tenemos que entender que la santidad es importante para que se pueda desarrollar lo que es nuestra comunión con Dios de forma legítima y aceptable para Él. Y no podemos de cualquier manera entrar en su presencia, ni orar como queremos, ni leer la Biblia como queremos. No. Para leer la Biblia hay que estar en santidad. Si no, el Espíritu no te va a mostrar. Vas a leer como el que lee una historia y pasará página. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por lo tanto, en los cultos se come el pan de vida. Y el que no viene a los cultos voluntariamente se priva de comer del pan de vida. No es que este lugar sea sagrado, es que está la iglesia, que es purificada por la presencia de Cristo, donde se reúnan dos o más en mi nombre, allí estoy en medio. Yo habito en la alabanza de mi pueblo. Cristo santifica el lugar. Y es allí donde la luz de Dios brilla con más intensidad para comprender la palabra y para ser dirigido por el Espíritu en la adoración. Y, por último, purificar el altar. La sangre del macho cabrío la aplicará sobre los cuernos del altar 7 veces con el dedo. Esto se hacía una vez al año en el Yom Kippur, el día de la expiación. Es el día en que se derramaba sangre para que Dios perdonara el pecado del pueblo y el del propio sacerdote. Y dice que lo purificará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. ¿El altar era culpable de algo? No. ¿Por qué había que purificar el altar? Porque representaba al pueblo. ¿Cristo era culpable de algo? No. ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? Porque representaba al pueblo. Estaba muriendo en el lugar del pueblo. Por eso es tan importante que esto se hiciera el día de la expiación. Cristo murió. Pero mientras no muriera, el macho cabrío tenía que ser derramado 7 veces. Porque el sacrificio de Cristo fue puro, perfecto, que abarcaba todos los tiempos, desde Adán y Eva hasta el último hombre y mujer que nazcan. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso dice Hebreos 9:14, la sangre del Mesías, quien mediante el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas para servir al Dios viviente. Bendito sea el nombre del Señor. Y con esto acabamos con la palabra servir al Dios viviente. No nos ha llamado el Señor a estar, nos ha llamado a servir, porque Cristo no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Amén.